Difundir nuestra investigación, la ciencia y la tecnología es lo que hacemos en Eureka para aportarle el conocimiento de todo el universo. Quédese con nosotros, bienvenidos a Eureka. Síganos a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos. Hacer transversal diferentes conocimientos y aportar desde un saber para complementar otro es vital para lograr nuevos hallazgos. Hoy en Eureka vamos a conocer la importancia de la unión entre la informática y su uso para el análisis de datos biológicos. Nuestro tema es bioinformática. La bioinformática es un tema bien complejo, pero que ha permitido el desarrollo de muchas investigaciones. Pero, ¿qué es y cómo funciona? Bueno, eso nos lo va a aclarar el profesor Pedro Moreno, director del Grupo de Bioinformática y Biocomputación de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle, que ha logrado grande reconocimiento a nivel mundial y ha desarrollado muchas investigaciones que tienen que ver con el tema del ADN humano. Veamos de qué se trata. Bioinformática y biocomputación son casi sinonímicas, ¿sí? Lo que pasa es que históricamente el término está asociado al desarrollo en que la ciencia o la disciplina fue tomando forma. Digamos que los inicios de la bioinformática comienzan por allá en el 60, pero digamos que se establece realmente a partir del año 90, cuando se crea el proyecto Genoma Humano, porque apareció la necesidad de que en la medida en que se iban secuenciando estas tiras de símbolos, ATGCs de ADN, pues entonces la única manera de poderlas trabajar era con computación. Entonces simultáneamente empezó una especie de desarrollos de algoritmos, de tecnologías de análisis, de bases de datos, etcétera, que fueron creciendo a la par que las secuencias de ADN también fueron creciendo. Entonces, bioinformática es la suma de todo lo que es las tecnologías de información y las tecnologías de las ciencias de la computación con información biológica. Tenemos tres líneas de investigación. Una que es en el desarrollo de software, la otra que es en análisis de secuencias de ADN y otra que es en análisis de estructuras de proteínas. Y de aplicación, nosotros tenemos unos proyectos de investigación que tienen objetivos en lo social. Por ejemplo, tenemos un proyecto desde el punto de vista ambiental, que es el proyecto HEVIS. Otro proyecto que estamos trabajando aquí es el proyecto de bioinformática multifractal, que es una especie de abordaje novedoso que hemos creado acá. Fractal viene de fracturación, fractus del latín, y eso significa que puede medir esa irregularidad y con esa medida podemos desarrollar nosotros métricas para conocer mejor las estructuras biológicas, en este caso ya hablando de bioinformática. Entonces nosotros esas medidas, esa geometría la aplicamos al estudio de los genes, de los genomas, a lo largo de las secuencias de ADN, para descubrir a lo largo de ellas qué regiones son más irregulares que otras, o más aperiódicas que otras que son más periódicas. Esas métricas nos permiten a nosotros medir esa irregularidad de las secuencias y asociarla con la estructura de los genes que están a lo largo de esa secuencia, ¿sí? Y por ende entonces con un estado normal, saludable, o un estado patológico anormal. Entonces, nosotros hace poco desarrollamos un proyecto, con este proyecto un mapa del análisis multifractal del genoma humano y con él pudimos entonces por primera vez en la historia poder crear una cartografía de la fractalidad del genoma humano. De lo que se trata es de conocer la secuencia exacta de esta tira de símbolos y ver por comparación en las células normales y en las células cancerosas dónde está la diferencia, a fin de identificar cuáles son las variantes
que generan o están asociadas con la malignidad. Estamos estudiando muchas enfermedades, pero empezamos por el cáncer, que es pandemia y la que es más fácil, digámoslo así, en cuanto a información. Hay mucho dato en las publicaciones. Y si nosotros logramos finalmente identificar y mapear todos los sitios sensibles a los diferentes tipos de cánceres que existen, pues podemos entonces darle más solidez a la aplicación práctica de esta teoría y por ende, pues a la aplicación ya a la gente común sería que cuando se corra su secuencia de ADN y se haga este tipo de análisis, se le puede decir, bueno, los sitios susceptibles de que usted pueda tener un cáncer más adelante son estos, aquellos u otros. Más adelante, cuando alguien logre montar centros de secuenciación masivo aquí en el país, pues trabajar con nuestra propia data, nuestra propia información, a fin de caracterizar pues lo nuestro, ¿no? Y poder encontrar soluciones más ajustadas a la personalidad, digámoslo así, de nuestras raíces genéticas, por decirlo de alguna manera, o de nuestras ancestrías. El mielerito es un pájaro muy común de nuestro país y del área tropical de América Latina, es decir, del neotrópico. Esta especie tiene un hermano que habita en una de las islas del Caribe. Este es negro y esta particularidad genética es conocida como melanismo. Así que esta ave y su melanismo está siendo estudiada a través de la bioinformática para conocer cuál es el gen que causó esta variación. Esta especie que estamos viendo aquí, comúnmente la conoce la gente como mielerito. Es un ave muy común en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca. Es una tángara y esta ave en particular se distribuye ampliamente en toda la región del neotrópico. A menudo le cuento a mis estudiantes, y si salimos de aquí y caminamos y vemos pájaros en la Universidad del Valle, vamos a ver esta especie Cereva flaviola. Si tenemos suerte y viajamos a una isla del Caribe y vamos a Puerto Rico, por ejemplo, si llega hasta ese barrio y le da por mirar pájaros allí, es posible que vea esta especie también. Pero es muy interesante que si usted viaja hasta esta pequeña isla de Granada y San Vincent en el Caribe, va a encontrar esta misma especie, pero parte de esa población son los amarillos que hemos visto en la colección y otra parte de la población son estos melánicos, aquellos que tienen el plumaje completamente oscuro. ¿Cómo aparecieron esos melánicos en esa isla? Pues aparentemente han evolucionado a partir de los que tenían una forma amarilla como es normal en todo el rango de distribución. Es posible que esa proteína haya tenido una mutación que facilita que esos individuos melánicos tengan mucho más melanina en su cuerpo externo comparado con los otros amarillos que hemos visto. Pues había una serie de curiosidades, incluyendo algunas personales, ¿no? Como pueden ver, mi piel es bastante diferente. Tiene secciones que son melánicas y secciones que no son melánicas. Entonces hay unas inquietudes pues naturales que me gustaría aprender un poco más de ese tema. Entonces dirijo algunos de mis esfuerzos y de mi concentración a realizar investigación y en este caso en una de ellas entendiendo un poco mejor cómo es el sistema que produce el melanismo en vertebrados. Utilizamos las herramientas de bioinformática para tratar de entender cómo es la apariencia tridimensional de una proteína, aquella que tiene la mutación que hace que esos especímenes en esas islas de Granada, en San Vincent, en las Antillas, sean muy oscuras, sean melánicas con el plumaje negro. Entonces lo que hemos hecho es utilizar la información que está disponible de estudios anteriores de otros autores y eventualmente obtuvimos secuencias de
un gen en particular de esta proteína para la información que estaba disponible en un banco de genes público que se llama el GenBank. Y utilizando un poco de creatividad, procesamos esos datos, los transformamos matemáticamente, es algo para nosotros relativamente simple, convertimos esas secuencias de DNA en proteínas. Aquí es donde empezamos a utilizar bioinformática de una manera intensa, porque necesitamos muchos recursos computacionales para procesar la información asociada a las propiedades básicas de la secuencia de aminoácidos que consiste en esa proteína. Definitivamente, para las preguntas que a mí me llaman la atención y por las cuales quiero utilizar el tiempo y los recursos que tengo disponibles, necesito herramientas bioinformáticas. Y sin recursos generosos computacionales, sería muy difícil acercarse a tratar de buscar respuestas para el tipo de preguntas que yo me estoy apropiando en el marco del trabajo que yo hago. Uno de los tipos de cáncer más frecuente es el cáncer de mama. Un grupo de investigación de la Universidad del Valle de Genética Molecular Humana viene adelantando una investigación con un grupo de 108 familias para conocer más acerca de esta enfermedad. Pero eso sí, a través de la bioinformática, nuestro tema de hoy en Eureka. Nuestro grupo desarrolla investigación en básicamente genética humana y desarrollamos varios proyectos, entre ellos el proyecto que tiene que ver con la genética del cáncer de mama. Según los datos de diferentes fuentes internacionales y nacionales, 1 de cada 9 mujeres en cualquier momento de su vida va a desarrollar cáncer de mama. Al año son diagnosticados unos 5.500 nuevos casos de cáncer de mama y mueren unas 2.200. Y en el registro poblacional de cáncer de aquí de Cali, que es, entre otras cosas, es uno de los registros más completos que hay aquí en el país, encontramos que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente aquí en el suroccidente colombiano. Ya en 1994 y en 1995, en la literatura científica apareció algo muy interesante, y es que se descubrieron 2 genes. Genes son pedazos de ADN, y el ADN es donde está la información genética que uno hereda del papá y de la mamá. Aparecieron 2 genes que estaban descritos como genes de predisposición a cáncer de mama. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que tuviesen esos genes dañados tenían más probabilidad de desarrollar cáncer de mama que las otras personas. Pero lo interesante para nosotros y no interesante para las personas afectadas es que habían muchas mutaciones que eran específicas para cada país y para cada región geográfica. La idea del proyecto era buscar para Cali y para el suroccidente, donde la incidencia es alta, y para Colombia posteriormente, buscar cuáles son los daños más frecuentes en nuestra población. Cosa que cuando una persona aparezca con un cáncer de mama familiar, ya no haya necesidad de estudiar todas las 5.500 unidades o las 10.000 unidades en el otro gen, sino buscar los sitios donde están los daños que caracterizan a la población nuestra. La idea fue estudiar aproximadamente 108 familias con antecedentes de cáncer de mama de todo el país y extraerles el ADN
aislar esos genes que generan predisposición, el BRCA1 y el BRCA2, se aíslan por métodos de laboratorio. Aislar los dos genes quiere decir separar esos dos genes de los restos 27.000. Y aislados, concentrarnos en ver cuál es el daño que tiene. Lo sometimos a secuenciación. Secuenciación es conocer cada una de las unidades que tiene cada gen, de las 5.000 y de las 10.000. Mirar cada una de las unidades y ver dónde había el daño. Cuando se hizo el proyecto del genoma humano, aparecieron que en los 27.000 genes y en la otra parte que no son genes, eran como 3 por 10 a la 9 unidades, lo que tiene el genoma. 3 por 10 a la 9 unidades son 3.000 millones de unidades. O sea, cada uno de nosotros tenemos por célula 3.000 millones de unidades. Imaginémonos para nosotros poder trabajar con 3.000 millones de unidades. En ese tiempo se decía, y más o menos es como coger y digitar. Las unidades son básicamente 4, adenina, citosina, guanina y timina. O sea, 4 letras, A, G, C y T. Digitar, digitar y digitar, como sale el genoma, y digitar en hojas. Y se hacen libros de directorios telefónicos. Aproximadamente lo que se va a tener es un edificio de 9 pisos, amontonando los directorios telefónicos. Y ahí entonces donde la bioinformática, gracias al proyecto del genoma humano, adquiere un desarrollo enorme y es una herramienta que tiene que estar del lado de la genética, porque es la que nos permite hacer este tipo de análisis y manejar mucha información que nos dan los equipos biológicos, los equipos genéticos. Las llamadas enfermedades raras o huérfanas son muy poco conocidas en el mundo. No hay un diagnóstico claro para las mismas y se conocen muy pocos casos en el mundo. Hay un grupo de investigadores, de científicos de la Universidad del Valle que viene trabajando con ellas. Una de esas es la mucopolisacaridosis, que aparte de ser rara es difícil de pronunciar y también es genética. Pero a través de la bioinformática están adelantando un tamizaje para la población para hacerlo a mayor número y en menor tiempo. Las enfermedades raras en la literatura se conocen como todas esas enfermedades que son poco frecuentes en la población. O sea, enfermedades que tienen incidencias muy bajas, que apenas un 0.1, 0.2% de la población general las presenta. Son enfermedades generalmente que afectan a grupos familiares o a individuos específicos y que tienen muy poco impacto en términos de salud pública. A partir de la ciencia básica, entender cómo se producen estas enfermedades, cómo es la incidencia de estas enfermedades y lo más importante, cómo a futuro, por ejemplo, estas enfermedades podrían aumentar sus incidencias en la población general y nos veríamos entonces ante un nuevo fenómeno donde ya dejaríamos de hablar de enfermedades raras, sino que nos convertiríamos en perfiles de enfermedades comunes, o sea, como una gripa. De pronto no tanto a ese nivel, pero sí que tuviera alguna injerencia en salud pública. Entonces eso es lo que hemos tratado de hacer, tratar de, a partir del conocimiento básico de genética de poblaciones y utilizando herramientas tan poderosas como la bioinformática, que nos permite manejar muchos datos simultáneamente, poder hacer esas predicciones, esas proyecciones y saber cuál va a ser el comportamiento de la enfermedad a futuro en la población. Y lo que es más interesante en enfermedades raras, como por ejemplo lo que nosotros estamos trabajando, que es la mucopolisacaridosis tipo 2 o enfermedad de Hunter, se ha detectado que no todos los pacientes presentan los mismos síntomas. Por ejemplo, hay un síntoma característico para ellos que es la discapacidad cognitiva. Sin embargo, hay pacientes que presentan discapacidades cognitivas leves y hay otros que presentan discapacidades cognitivas severas. ¿Qué pasa ahí?
¿Es la misma variante? ¿Son muchas variantes? ¿Qué hay detrás de ese patrón que estamos viendo en el individuo con respecto a su información genética? Entonces, nuevamente, gracias a la informática, a la bioinformática, hemos logrado construir modelos en los cuales encontramos que hay una acumulación o sumatoria de variantes que pueden explicar el por qué hay pacientes con discapacidad severa y discapacidad moderada. Y eso nos ha llevado entonces a proponer un nuevo esquema de tamizaje o de búsqueda de variantes en la población con el propósito de establecer primero variantes propias del suroccidente colombiano, Valle, Cauca, Nariño, y segundo, variantes que sumadas pueden inferir en el bienestar del paciente, en la calidad de vida del paciente. Hay pacientes que tienen mejor calidad de vida que otros, dependiendo de esa composición genética, que hay que hacer intervenciones diferentes por parte del clínico, dependiendo de sus variantes. Entonces, estamos aportándole eso a la clínica como tal, estamos permitiendo al clínico hacer un mejor diagnóstico y poder proponer una mejor terapéutica. Nuestra proyección grande ahora es, tenemos entre comillas una limitante. Realizar este tipo de investigaciones implica tecnologías muchas veces que no están disponibles en el país. Entonces nosotros por ejemplo estamos tomando las muestras localmente, pero tenemos que enviarlas a procesamiento a uno de nuestros socios colaboradores, que es la Universidad Georgia Tech en Atlanta. Nuestro objetivo para el 2016 es poder traer la tecnología al país, traer la tecnología a la Universidad del Valle, o sea que la Universidad del Valle se convierta en pionera en el país en tamizaje extensivo del genoma de individuos. Nuestra propuesta en este momento nos va a llevar a asociarnos con otros grupos que trabajan en estas mismas áreas. Por ejemplo, tenemos una muy buena iniciativa que estamos desarrollando junto con el grupo de bioinformática del profesor Pedro Moreno en la Facultad de Ingeniería y con el grupo de genómica de la Universidad del Cauca, y tenemos como miras para el 2016 crear un centro de referencia en genómica y bioinformática para el suroccidente colombiano, en ese campus conjunto que está creando la Universidad del Valle y la Universidad del Cauca. Entonces, esa es nuestra proyección, ser capaces de tener toda la plataforma tecnológica, no solamente bioinformática, sino de procesamiento de datos a nivel local. Ya hemos visto que la bioinformática le facilita a nuestros investigadores dar pasos que les tomaría mucho más tiempo si no contaran con ella. Es ahí donde radica un poco la importancia de este tema. Ya saben que Eureka es investigación, ciencia y tecnología de todo el conocimiento que se desarrolla en nuestro país con el sello de Hecho en Univalle. Los esperamos la próxima semana. Eso sí, síganos a través de nuestras redes sociales y véanos a través de nuestro canal de YouTube.